Un saludo, mi nombre es Manuel Gándara, soy venezolano, me he dedicado a la educación en derechos humanos y para mí es una alegría poder participar en este proceso formativo sobre políticas públicas y justicia de género. De verdad para mí es un deseo poder contribuir con que cada uno, cada una de las personas que realizan este curso puedan cualificar el servicio que prestan en los distintos ámbitos donde viven, donde trabajan. Mi intervención va a constar fundamentalmente de 4 elementos. Quiero ir de lo más general a lo más específico. Quiero comenzar tratando de manera muy amplia cuál es el marco teórico político desde el que voy a hablar, concretamente desde el pensamiento crítico y el pensamiento crítico en derechos humanos. Es desde ahí, desde donde me estoy moviendo, desde donde estoy pensando, para luego pasar a considerar elementos muy generales sobre lo que entiendo por educación. En un tercer momento trabajaríamos los desafíos que el hecho educativo plantea para lograr efectivamente sociedades con justicia de género, los desafíos de la educación frente a la injusticia de género en que vivimos, para, por último, pasar a lo que todo esto implica en el orden de las políticas públicas en educación. Bien, ¿desde dónde hablo? Y cuando hablo del pensamiento crítico, el pensamiento crítico en derechos humanos, ¿a qué me refiero? El punto de partida es que vivimos en sociedades estructuralmente injustas. No vivimos en el mejor de los mundos posibles. Vivimos en sociedades marcadas por profundas asimetrías de poder. Esas asimetrías se traducen en jerarquías, se traducen en sociedades que excluyen, en sociedades que generan relaciones de subordinación, relaciones de explotación. Este hecho indigna, este hecho da que pensar, este hecho moviliza la necesidad de comprender para transformar. Por tanto, cuando hablamos de pensamiento crítico, lo que estamos diciendo es que necesitamos comprender, necesitamos formular teorías, necesitamos construir discursos que nos ayuden a intervenir en la realidad. Ahora, las teorías, los discursos, no son hechos naturales, no bajan del cielo, no surgen en la naturaleza. Las teorías son construcciones sociales. Toda teoría, como decía Cox, es hecha por alguien y para algo. Toda teoría tiene detrás una intencionalidad. Y esa intencionalidad puede estar al servicio de la manutención de las relaciones de poder, del statu quo, o puede estar al servicio de la transformación. Por tanto, cuando hablamos de teoría y cuando hablamos de educación, no debemos dar por supuesto que es buena per se. Yo puedo estar hablando de un proceso educativo que esté al servicio de la legitimación de la desigualdad. Eso es posible y por tanto necesitamos prevención, necesitamos sentido crítico frente al hecho educativo. Si toda teoría es hecha por alguien y para algo, y quiero insistir en el para algo, quiero insistir en la intencionalidad, necesitamos, por tanto, construir referentes, categorías, elementos que nos permitan identificar esas intencionalidades, identificar esas relaciones de poder. Necesitamos construir procesos educativos que permitan a los distintos actores sociales prevenirse frente a posibles discursos que atenten contra la construcción de una sociedad justa e igualitaria. Ese es como un primer elemento. Cuando hablamos de pensamiento crítico en derechos humanos, entendemos por derechos humanos no exclusivamente el elemento normativo. Hablamos de derechos humanos y eso hace referencia sin duda al componente normativo, a la construcción de leyes, de normas, etc. Pero no solamente eso. Desde el pensamiento crítico en derechos humanos, hablar de derechos humanos implica hablar de lucha social, implica hablar de un elemento de carácter teórico, de la fundamentación filosófica, del elemento más de carácter discursivo, implica hablar, por supuesto, de todo el elemento institucional e implica hablar de una sensibilidad sociocultural. Esa visión amplia y compleja de derechos humanos que tomo concretamente de Elio Gallardo nos previene frente a la necesidad de
considerar no solo la norma, sino también un conjunto de elementos en el cual ya estamos viendo la dimensión educativa es fundamental. Yo necesito atender a la parte teórica, yo necesito atender a la fundamentación filosófica. ¿Por qué? Porque en los procesos de lucha por transformar la sociedad, la construcción de los discursos hace parte del proceso de lucha. Es también un campo de lucha. Quien construye el discurso, quien formula las teorías desde las cuales comprendemos esa realidad, quien nos pone las palabras desde las cuales vamos a aproximarnos e intentar comprender para transformar. Y, por otra parte, la dimensión sociocultural. Es muy importante tener la norma, pero sin una sensibilidad sociocultural que acompañe este proceso de transformación, la norma va a ser absolutamente insuficiente. Ese es el marco general desde donde me voy a mover a la hora de intentar pensar y compartir con ustedes los desafíos que el hecho educativo trae para una sociedad con justicia de género. Cuando hablamos, paso al segundo punto, cuando hablamos de educación, quizás lo primero a lo que tendríamos que hacer referencia es a que todo proyecto educativo implica un proceso político. Y quiero insistir en el todo, para superar ese perversamente ingenuo discurso según el cual solo algunos proyectos educativos tendrían una carga política e ideológica. Todo proyecto político implica un proyecto educativo que esté al servicio de la socialización en ese marco de ese proyecto político. Entonces, con esa precaución, para estar siempre atentos a cuál es el proyecto de sociedad que está detrás de una propuesta educativa, vamos a avanzar en este intento por identificar los desafíos que para la educación representa la construcción de una sociedad con igualdad de género, con justicia de género. Otro elemento que considero fundamental ya en el campo de lo que entendemos por educación es ver algunas de las dimensiones que este quehacer educativo tiene. Desde el pensamiento crítico identifico, y siguiendo aquí los aportes de Joaquín Herrera Flores, al menos 3 dimensiones. Creo que todo quehacer educativo debe atender a una dimensión de carácter, podemos llamar epistémica, que es aquella dimensión que implica esforzarnos por hacer visible lo que está oculto. El quehacer educativo debe ayudarnos, y entiendo por educación, en este diálogo de saberes donde vamos en la realidad construyendo procesos de transformación. Entonces, todo quehacer educativo, desde el pensamiento crítico, debe permitir ayudar a ver lo que está oculto, a traer al centro de debate lo que ha sido marginado, a colocar sobre la mesa actores, procesos, hechos que han sido invisibilizados. No que son invisibles sin más, sino que han sido invisibilizados en la construcción, en el proceso de construcción social de la realidad. Cuando yo utilizo determinadas categorías, yo estoy identificando unos hechos, pero puedo estar ocultando otros. Entonces el quehacer educativo debe ayudar a que esas construcciones hegemónicas, ayudar a ver cuáles las construcciones hegemónicas desde el poder qué cosas han invisibilizado y qué cosas han hecho visible. Entonces, una primera dimensión es hacer visible lo que ha sido puesto como oculto, lo que ha sido construido para no ser visible. Y ahí entonces el hecho educativo debe ayudarnos a señalar situaciones de discriminación, pero no solo las situaciones de discriminación, sino debe ayudarnos a comprender la base estructural que soporta esa discriminación, la base estructural que produce y reproduce ese hecho discriminador. Eso es una primera dimensión. Una segunda dimensión que creo que es fundamental en un quehacer educativo con perspectiva crítica es, podemos llamar, así como hablábamos antes, de una dimensión epistémica, digamos, de una dimensión de carácter ético, que es ayudar a deslegitimar, a desestabilizar los discursos que
soportan los discursos desde los cuales se legitiman esas prácticas sociales discriminadoras, esas prácticas sociales que justifican las asimetrías de poder que atraviesan a nuestra sociedad. Todo discurso que acompañe, que legitime, que dé por natural, que haga ver como insuperable esa práctica social, esa estructura social que genera discriminación, que genera exclusión, debe ser identificado y desestabilizado también desde las prácticas educativas. Y por último, el quehacer educativo también tiene una dimensión política, que es contribuir a la construcción de alternativas de transformación. Pasando entonces al tercer elemento que planteé dentro del esquema que queremos desarrollar, entrando entonces ya en aspectos específicos de la educación para la igualdad de derechos, la igualdad de género, creo que es importante identificar que la educación es un proceso que permea, que atraviesa los distintos espacios de socialización de los cuales hacemos parte. O sea, quiero que cuando hablemos de educación, si bien en nuestro primer referente quizás sea la escuela, seamos conscientes que estamos hablando de procesos sociales que están presentes en el conjunto de nuestras prácticas. Hay procesos educativos por el quehacer de los medios de comunicación social, hay procesos educativos por el quehacer de los distintos ámbitos del Estado. Entonces necesitamos superar esa visión según la cual solo nos circunscribimos a la educación de carácter formal. Entonces necesitamos pensar el hecho educativo en un sentido más amplio. Y ello nos obliga entonces a identificar, a la hora de pensar estos desafíos en el campo de la educación, a esos otros actores que participan de los procesos de socialización y que tienen una participación activa para poder identificar estrategias de intervención frente a el quehacer de estos otros actores. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los medios de comunicación social, identificar la responsabilidad que tienen. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al sistema de administración de justicia. Me estoy refiriendo, en fin, a todos esos otros actores, no solo del ámbito de la educación formal, con los cuales debemos también trabajar para poder ir generando esta sensibilidad sociocultural que acompañe, que esté atravesada, que esté preñada por los valores propios de una sociedad justa. Entonces necesitamos hablar de educación formal, pero también de educación no formal, por ponerlo en los términos más tradicionales. Luego, otro aspecto que creo importante es como identificar algunos principios orientadores del hecho educativo. Creo que el proceso de educación debe apuntar, por ejemplo, debe estar orientado por el principio de autonomía, la construcción de autonomía de los distintos sujetos sociales y en el marco del debate que se da en este curso, muy concretamente la construcción de autonomía por parte de las mujeres, individual y colectivamente, el principio de distribución democrática del poder es otro elemento fundamental, otro principio fundamental que debe orientar el quehacer educativo. Entonces necesitamos ser capaces de ir construyendo sociedades donde la democratización sea un proceso que cada vez esté más extendido y sea cada vez más profundo. Más espacios democráticos con mayor y mejor calidad democrática. Además, la educación debe estar al servicio del cambio social. Si hemos identificado que vivimos en sociedades estructuralmente injustas, con profundas asimetrías de poder, la educación desde una visión crítica, desde una visión para el cambio social, debe contribuir a ir reduciendo esas asimetrías de poder de tal manera que superemos estas prácticas de exclusión, de marginación, a las cuales hemos venido haciendo referencia. Pero además la educación debe estar orientada por el principio de identidad. Hablar de un proceso de cambio social
debe manejarse en esa tensión entre la construcción de identidad, reconociendo los diferentes componentes de esa identidad individual, colectiva, de género, etcétera, en el marco también del reconocimiento de la diversidad. Entonces, estos son dos componentes que deben acompañar también el quehacer educativo. Y, por último, el principio de integralidad. De tal manera que no nos estemos manejando con categorías dicotómicas que atenten contra la integración de los diferentes componentes. Bien, pasando a otro elemento, a elementos ya, digamos, componentes específicos del quehacer educativo, creo que el quehacer educativo, el hecho de la educación debe ser entendido, debe ser construido, debe ser pensado atendiendo a diferentes componentes, como decía. Porque sin duda hay un componente de carácter cognitivo, importará trabajar la dimensión de los contenidos, pero la educación no se puede quedar solamente en los contenidos. Cuando pensemos en educación tenemos que pensar, sí, en los contenidos, pero tenemos que pensar también en una dimensión de carácter actitudinal y tenemos que pensar además en el desarrollo de habilidades concretas. Al menos esos tres componentes tienen que estar presentes a la hora de comprender, evaluar el quehacer educativo y a la hora de pensar cómo poner la educación al servicio de una sociedad justa y a una sociedad donde la justicia de género se haga presente. Entonces, sin duda hay que pensar en los contenidos, será importante hacer una revisión de todos los programas educativos para cuidar que no haya discursos de carácter sexista, que no se reproduzcan estereotipos de carácter sexista, machista, misóginos, etc. Eso es un componente sin duda fundamental y al cual debemos atender, pero además debemos cuidarnos también, debemos cuidar también que del hecho del componente de carácter actitudinal. La educación debe también atender a esa dimensión ética que acompaña todo proceso que hace parte, no que acompaña, sino que hace parte del proceso educativo. Entonces, lo cognitivo, lo actitudinal y el desarrollo de habilidades. Y todos ellos digamos, correlacionados, integrados. Cuando hablo del desarrollo de habilidades, por ejemplo, hablo de cosas tan concretas como la capacidad para organizarse, la formación que implica hacer parte de un proceso de organización para la transformación social, o elementos tan específicos como cómo se hace una denuncia, cuáles son las instancias del Estado ante las cuales denunciar, cuál es la organización del Estado y cómo puedo intervenir en ella para transformar el desarrollo de habilidades específicas que hacen parte de ese proceso de transformación social. Entonces, tenemos que cuidar, sin duda, los contenidos y tenemos que revisar esos contenidos para que no estén reproduciendo discursos, no estén reproduciendo representaciones que refuerzan el machismo, que refuerzan la violencia de género, que refuerzan prácticas de construcción de desigualdad. Pero además, cuando cuidamos los contenidos, también tenemos que tener, y el pensamiento crítico nos invita a eso, la malicia de preguntarnos a quién beneficia ese contenido. Cuando desde el pensamiento crítico se evalúa un discurso, no solo se evalúa por su consistencia interna, digamos, en términos teóricos, por su verdad en términos teóricos, sino que se evalúa también desde una visión de carácter político, preguntándonos a quién beneficia este discurso, al servicio de qué práctica está este discurso, al servicio de qué actor social está este discurso. Entonces, es ver la funcionalidad del discurso, de las teorías, de las narrativas, para poder entonces hacer el análisis necesario para acompañar la transformación social, deslegitimando los discursos que, decíamos antes, refuerzan o legitiman la construcción de una sociedad desigual. Cuando hablamos de atender el carácter actitudinal, la educación debe ser, lo decimos de la mano de Freire, la educación debe ser una educación para la esperanza,
Por tanto, el proceso educativo también debe cuidar de construir esa capacidad para no conformarnos con lo dado. Debemos cuidar el hecho de que lo dado no agota las posibilidades de lo real. Por tanto, otro mundo es posible, otros mundos son posibles. Entonces, el hecho educativo, el proceso educativo, tiene que ser construir esa posibilidad de nunca renunciar a identificar esos otros mundos posibles, nunca conformarnos con lo dado tal cual está dado, en la medida en que eso dado genera desigualdad, genera exclusión, genera violencia de género, por ejemplo. Y entonces, y con esto voy cerrando este punto, tenemos que, si hablamos de lo cognitivo, lo actitudinal y también cuidar el desarrollo de habilidades, tenemos que, cuando pensemos el hecho educativo, es fundamental que nos fijemos cuando analizamos los procesos sociales, en cómo están dadas las relaciones de poder en los fenómenos sociales. Cuando yo analizo, por ejemplo, las relaciones de poder en las prácticas sociales, yo puedo identificar los desafíos a los cuales el proceso educativo tiene que atender. En este intento por identificar las relaciones de poder, para no quedarnos solo en el análisis de los contenidos y de las actitudes, sino ser capaz de identificar esas relaciones de poder para transformarlas, yo recuerdo muy concretamente el caso de lo que fue mi escuela, más allá de cuáles eran los contenidos que estaban en los programas. Yo identifico que en mi escuela, mi experiencia propia, todas las docentes eran mujeres, pero el director era un hombre. Y ahí hay un mensaje concreto que está presente, es lo que se llama el currículum oculto, es uno de los componentes de ese currículum oculto, más allá, repito, de lo que se plantea en términos de teorías que se transmiten, etcétera, etcétera. Hay un montón de prácticas, de dinámicas, de distribución de poder, de distribución de lugares, de distribución de roles en el hecho educativo que también hacen parte del proceso de educación y que deben ser atendidos para transformarlos en beneficio de, recuerden, disminuir, cambiar, ojalá superar las asimetrías de poder. Decimos entonces, la educación debe ayudarnos a, con Freire, leer el mundo. La educación debe ayudarnos a decodificar esos símbolos que están circulando, esas representaciones sociales que están circulando en la realidad, que no podemos consumir acríticamente. La educación debe favorecer procesos de organización y acción transformadora. Educamos en la práctica, nos educamos unos a otros en la práctica de transformación social. La educación además debe entonces favorecer el que los actores, las personas se empoderen, por utilizar esa palabra, por tanto, asuman el ejercicio de poder desde la participación crítica en los asuntos públicos, en los distintos espacios donde hacen la vida. Y con todo esto, ¿qué estamos diciendo? Que el hecho educativo, en última instancia, se plantea como un cruce donde está el componente del lenguaje, el componente de los discursos, de las narrativas, de las teorías, pero además está cruzado por toda la dimensión de lo cultural, de las formas ideológicas, está además atravesado por las relaciones de poder, y está atravesado por una comprensión de la historia, del proceso histórico que fue configurando la realidad tal y como está dada, de tal manera que comprendiendo este conjunto de elementos podamos plantearnos el fenómeno para transformarlo en beneficio de relaciones de igualdad reales. Fíjense que hablamos de la importancia del lenguaje, hablamos de la importancia
de los discursos. Y hablamos entonces, en todo este elemento es importante cuidarnos de que el análisis del lenguaje nos permita identificar la dimensión simbólica de las distintas formas que contribuyen a mantener las relaciones de subordinación, de exclusión. Las relaciones de poder se dan en un ámbito de lo material y en un ámbito también de lo simbólico. Y por tanto es en este análisis de este par de elementos que debemos tratar de construir una propuesta educativa que contribuya a la transformación. Entonces, la acción educativa debe, por una parte, destacar la dimensión sociohistórica del fenómeno. Lo que tenemos como realidad no está dado sin más, sino que se viene dando en el proceso histórico, un proceso de construcción social de la realidad. No es un elemento trágico que sea imposible de transformar, es una realidad socialmente construida, pero además la educación debe favorecer la comprensión de que cuando hablamos de justicia de género, cuando hablamos de relaciones de igualdad de género y de relaciones de igualdad en general, estamos hablando de un hecho profundamente político. Entonces la educación debe cuidar esa dimensión política del fenómeno social y no debe invisibilizar, no debe descuidar, no debe negar que estamos hablando de procesos de cambio político. Y debe entonces debe ayudar a reconocer, el hecho educativo debe ayudar a reconocer que nos enfrentamos a un hecho complejo y debe ayudar a abordar la complejidad de ese fenómeno atendiendo a las distintas dimensiones que le configuran. Por ejemplo, cuando yo hablo de violencia de género, hay detrás un sistema de valores, pero hay detrás un conjunto de teorías, de discursos que circulan en la sociedad, y hay además una serie de instituciones que contribuyen a la reproducción de esa práctica, pero hay además una serie de elementos de carácter normativo que también hacen parte de ese juego. El hecho educativo tiene que ayudarnos a identificar ese conjunto de elementos y a ver cómo se refuerzan entre sí. Cuando yo hablo de análisis del sistema patriarcal e intento abordar ese fenómeno e intento transformar ese fenómeno, yo no puedo descuidar las relaciones que el sistema patriarcal tiene, por ejemplo, con el sistema capitalista. No estoy diciendo que son lo mismo, lo que estoy diciendo es que es importante identificar cómo se refuerzan entre ellos. O con las relaciones de colonialidad, cómo esos procesos sociales se han intrincado uno con el otro y se están reforzando entre sí. El hecho educativo me tiene que ayudar a identificar esas relaciones para poder comprender, para poder apuntar a su transformación. Llegando finalmente al último punto que nos habíamos planteado, que es el de las políticas públicas en educación, y aquí estoy intentando recoger lo que hemos venido diciendo, pensándolo desde el enfoque de las políticas públicas. No voy a hablar sobre las políticas públicas en particular, porque entiendo que ya eso lo hicieron con Laura Pautasi, que seguramente lo ha hecho bastante mejor de lo que yo voy a poder hacerlo, pero me interesa identificar algunos elementos de la política pública en educación que deben ser atendidos. Y aquí me voy a mover en el ámbito de lo que se conoce como el enfoque de derechos en la política pública, con los componentes de ese enfoque de derecho. Un primer principio de la política pública en educación tiene que ver con el principio, como un principio orientador, que es el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, la política pública en educación debe estar orientada por este principio de igualdad y no discriminación. Y eso implica, por ejemplo, pensar las políticas públicas en educación cuidando la igualdad en el acceso entre hombres y mujeres, pero también la igualdad en la calidad de la educación para hombres y para mujeres. Nuestros estados han avanzado en esa materia, pero evidentemente hay todavía un conjunto de factores que afectan la posibilidad de que este principio de igualdad y no discriminación sea real.
Y para atender, para combatir esa desigualdad en el acceso, en la calidad, hacen falta políticas públicas específicas que funcionen con acciones positivas que contribuyan a reducir esa asimetría, esa desigualdad. Y esto pasa por elementos tan concretos, concretísimos, como que la voluntad política tiene que expresarse en el presupuesto. Porque si yo quiero reducir la desigualdad, si yo quiero que la educación atienda a ese fenómeno y lo combata, yo tengo, por ejemplo, que formar formadores, tengo que atender a la formación de formadores. Y por tanto la política pública tendrá también que expresarse de manera muy concreta en la asignación presupuestaria, no solo en la formulación de planes, sino en la asignación presupuestaria que contribuya a la formación de formadores de tal manera que estemos en la real capacidad para combatir la injusticia de género también en el ámbito de la escuela. Además, entonces, necesitamos otro componente de la política pública, del enfoque de derecho en la política pública, es el componente de la participación. Entonces tenemos que cuidar la participación efectiva, no solo de la población en general, sino de las mujeres en particular, en la formulación, en el diseño de la política pública. Tenemos que cuidarnos de ver, bueno, cuál es el nivel de participación que las mujeres, que los colectivos de mujeres, que el movimiento de mujeres, que las organizaciones de mujeres están teniendo en la formulación de la política pública, en la instrumentación de esa política pública, en el seguimiento, en el monitoreo de la política pública, en la evaluación de la política pública. De tal forma que necesitamos atender a ese principio. Y por último, para que podamos hacerle un monitoreo, una evaluación efectiva a la implementación de política pública en educación que combata la discriminación, que combata la desigualdad de género, tenemos que construir sistemas de información que sean eficientes, que sean eficaces, que nos permitan reconocer la manifestación del fenómeno, sus particularidades, que nos permita contar con la información necesaria para poder hacer ese diseño de política pública que necesitamos. Bien, entonces hemos visto el marco general, decíamos desde el pensamiento crítico en derechos humanos, que es el campo, digamos, teórico, político, desde el cual estoy haciendo esta propuesta. Hemos visto algunas consideraciones también de carácter general sobre el quehacer educativo. Hemos desarrollado algunos componentes específicos de la educación en orden a transformar la realidad para construir sociedades con igualdad de género y hemos aterrizado, por decirlo de alguna manera, en las implicaciones que ello podría tener en el campo de la política pública, señalando la necesidad de la participación política, la participación efectiva de mujeres en la construcción de la política pública, en su evaluación, en su seguimiento y la necesidad de información, sistemas de información que nos permitan identificar ese fenómeno de tal manera y las particularidades del fenómeno de tal manera de poder reconocer dónde hay desafíos concretos que deben ser atendidos. Bueno, yo espero que, evidentemente, no he desarrollado todos los componentes que sería posible desarrollar. Mi idea con esto era solo hacer una presentación que sirviera de abreboca para generar el debate que van a tener en el videoforo que hace parte del curso. Yo quiero animarles a todos y todas a una participación efectiva en este videoforo, sabiendo que cuando hablamos de educación hablamos de un diálogo de saberes. Por tanto, su experiencia, su reflexión va a ser muy importante en la construcción colectiva del conocimiento que este curso quiere y para el cual el foro va a ser una herramienta fundamental. Además, les estamos sugiriendo un par de lecturas que llamamos obligatorias porque son como las lecturas, digamos, que consideramos centrales para favorecer ese debate. Una más centrada en el ámbito de género, educación y política pública y otra más en otra lectura que nos aproxima al fenómeno de la educación como un desafío para la ciudadanía.
Luego habrá otras lecturas de carácter complementario que van a trabajar la dimensión más del proceso cultural o la dimensión de la política pública con enfoque de derecho, de tal manera que entre esta exposición breve que he hecho, con estas lecturas, con las reflexiones que ustedes generen, con sus propias experiencias, podamos alimentar un foro que nos permita ir aterrizando en las particularidades de los distintos contextos donde ustedes hacen su vida, hacen la vida, y desde sus distintas prácticas, de manera tal que logremos realmente construir un conocimiento que nos sea útil para transformar la realidad también en el ámbito de la educación. Bueno, nuevamente muchísimas gracias y espero que esta breve intervención mía les haya sido de utilidad. Un saludo.